Juan capítulo 19, versículos 6 al 18. Y oro porque la palabra de Dios hoy pueda penetrar nuestros corazones. Oro para que hoy nos podamos inclinar a lo que Dios hoy quiere hablarnos y quiere hablarnos a cada uno de nosotros. La palabra de Dios no es para la persona que está a tu lado solamente. La palabra de Dios y lo que va a decir y desafiarnos no es para la persona que está escuchando, simplemente es para cada uno de nosotros. Y mi oración es que podamos tener corazón para escuchar eso. Versículo 6 de Juan capítulo 19 dice: cuando lo vieron, los principales sacerdotes y los guardias del templo comenzaron a gritar: crucifícalo, crucifícalo, llévenselo ustedes y crucifíquenlo. Dijo Pilato: yo no lo encuentro culpable. Los líderes judíos respondieron: según nuestra ley debe morir porque afirmó que era el Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó eso, tuvo más miedo que nunca. Llevó a Jesús de nuevo a la residencia oficial y le preguntó: ¿de dónde eres? Pero Jesús no le dio ninguna respuesta. ¿Por qué no me hablas?, preguntó Pilato. ¿No te das cuenta que tengo poder para ponerte en libertad o para crucificarte? Entonces Jesús le dijo: no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado desde lo alto. Así que el que me entregó en tus manos es el que tiene el mayor pecado. Entonces Pilato trató de poner en libertad a Jesús. Pero los líderes religiosos, los judíos, gritaron: si pones en libertad a ese hombre, no eres amigo del César. Todo el que se proclama a sí mismo rey está en rebeldía contra el César. Cuando dijeron eso, Pilato llevó de nuevo a Jesús ante el pueblo. Entonces Pilato se sentó en el tribunal, en la plataforma llamada el empedrado, en hebreo, Gábata. Ya era el día de preparación para la Pascua, cerca del mediodía. Y Pilato dijo al pueblo: miren, aquí tienen a su rey. Llévatelo, llévatelo, gritaban, y crucifícalo. ¿Cómo dicen que John crucifica a su rey?, preguntó Pilato. No tenemos otro rey más que el César. Le contestaron a gritos los principales sacerdotes. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran. Así que llevaron a Jesús. Versículo 17. Y quiero hacer el énfasis en lo que dice en las próximas líneas. Él, cargando su propia cruz, fue al sitio llamado lugar de la calavera, en hebreo Gólgota. Allí lo clavaron en la cruz. También crucificaron a otros dos con él, uno en cada lado, y a Jesús en el medio. Señor, te damos gracias por tu palabra preciosa. Señor, te damos gracias por el precio que tú has pagado por cada uno de nosotros. Señor, gracias porque sin merecerlo, tú cargaste con nuestros pecados, con nuestras culpas, con nuestra condenación para poder hacernos libres. Señor, oro para que hoy una revelación personal de Jesús venga y entre a nuestros corazones. Esto se trata de vos. Y nunca queremos por tomar sentado el precio que tú has pagado, Jesús. Oro, Señor, para que tú puedas darnos oídos para escuchar lo que tú quieres hablarnos. Oro para que tú puedas darnos ojos para ver las revelaciones que tú has escondido para cada uno de los que hoy estamos bajo tu presencia. Señor, yo me levanto en contra de cualquier espíritu, Señor, que quiera distraernos de lo que tú quieres hacer hoy. Declaramos que ningún arma levantada en contra de nosotros va a prosperar, Señor. Nos levantamos en contra de cualquier cosa
que no nos haga enfocar en tus palabras, Señor. Atamos toda distracción para poder verte a ti, Jesús. Y hoy estamos hambrientos para que nos hables. Espíritu Santo, haz lo que solo tú puedas hacer en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Y juntos decimos amén. Y una familia llena de fe dice, y una familia que se inclina a la palabra de Dios dice amén. Tuve el privilegio esta semana de poder estar en África, muy lejos. Tuve el privilegio de poder ver con mis propios ojos lo que juntos como iglesia, a través de Compassion, una organización increíble, está marcando la vida de muchos niños en situación de extrema pobreza. Tuve el privilegio de poder conocer a muchos chicos, muchas historias siendo impactadas por el poder de personas que apuntan a gente a Jesús, el único que puede transformar corazones, el único que puede restaurar a personas que lo necesitan, el único que paga un precio para que vos y yo podamos ser libres. Y recuerdo que estoy en uno de los centros de Compassion, que obviamente Compassion trabaja a través de iglesias locales alrededor de todo África, en Uganda. Y recuerdo que estoy en una de esas iglesias locales, el pastor está hablando y está diciendo, una de las cosas que más nos impactan a nosotros es que no tenemos acceso a agua potable. No es fácil tener acceso a agua potable. Acá tenemos cientos y cientos de niños que gracias a lo que la iglesia Hillsong a nivel global está haciendo, hay muchos niños que pueden tener acceso a agua potable, un recurso natural que debería ser para todos los niños. Y en un contexto, este pastor está diciendo, nosotros tenemos a niños que tiempo atrás caminaban más de 4 kilómetros, niños de 5, 6, 7, 8, hasta 16 años, con bidones de 10 litros en sus hombros para poder llevar agua potable a sus familiares, caminando descalzo, bajo el rayo del sol. Más de 4 kilómetros diariamente para poder llevar agua potable a su familia. Niños están teniendo la responsabilidad de cargar con algo que no les corresponde, llevando el peso y la carga por algo por el cual no fueron llamados a llevar, una carga que no les corresponde, una carga que no es hecho para sus espaldas. ¿Te imaginas? Niños de 5 o 6 años llevando un bidón de agua con el peso más que su propio cuerpo. Y recuerdo que este pastor hablando agradecido, con un corazón de gratitud, diciendo gracias a lo que se logra a nivel continental, gracias a la iglesia, es que nosotros hoy pudimos instalar este tanque, es que pudimos poner agua potable y más de miles y miles de niños pueden ser impactadas por el poder de la iglesia, que sabe que puede ser parte de algo mucho más grande que simplemente de lo que ven. Pero cuando escuché esta historia rompió mi corazón. Tantos niños llenos de gratitud porque hoy tenían agua cerca de donde ellos estaban. Simplemente agua. Y nosotros muchas veces como cristianos nos quejamos de lo que no tenemos. Venimos a la iglesia pidiéndole a Dios por cosas. Señor, ¿cómo puede ser que me esté faltando esto? ¿Cómo puede ser que no llegue a fin de mes? ¿Cómo puede ser que esté atravesando este dolor en mi corazón? Y Dios te dice, hay mucho más en tu corazón por qué dar gracias que por qué estar llorando en mi presencia por lo que no tenés. Niños agradecidos, chicos felices. Hemos hecho la caminata con todos estos pastores de niños que iban de un lado A a un lado B, caminando más de 2 kilómetros y cruzándote en el camino, niños jugando, cantando, alegres, cargando con algunas cosas que eran más pesadas que ellos, y los niños estaban felices. Pero lo que yo vi es, no está bien que estas personas estén cargando con algo que no les corresponde. No está bien que niños estén cargando con una responsabilidad por el cual no fueron diseñados. No está bien que ellos estén cargando con un peso por el cual no fueron hechos ni creados por Dios. Y hoy quiero hablarte de alguien que cargó con un peso mucho más grande que lo que nosotros podemos imaginar. Alguien que no se merecía cargar con un peso. Alguien que no se merecía cargar con el peso del pecado de la humanidad. Y estoy hablando de Jesús. Jesús dice que Él cargó su propia cruz. Es por eso que vas a ver una imagen que quiero que se guarde en nuestro corazón. Y va a quedar en la pantalla porque una imagen tiene el peso de lo que Jesús representó y cargó por amor hacia cada uno de nosotros.
Jesús era inocente. Dice la Biblia que nunca se halló pecado en él, pero él tomó la decisión voluntariamente de entregar su vida por amor hacia cada uno de nosotros. Los maestros religiosos, los romanos, lo condenaron por algo que él no había hecho en lo natural. Pero en lo espiritual vemos que él toma la decisión de aceptar la voluntad de Dios para que vos y yo podamos caminar con libertad. Porque el pecado nos estaba rompiendo, el pecado nos estaba alejando, la condenación era parte de nuestro futuro, hasta que Jesús entra en escena y lleva una cruz. Alguien inocente entregando su vida por amor. El Imperio Romano, una vez que condenaba a una persona y la encontraba culpable, le hacía pasar por un montón de mecanismos y momentos en donde su vida era humillada completamente. El condenado que era directamente iba hacia la crucifixión debería pagar el precio de tomar su propia cruz desde el lugar de su sentencia a llevar su cruz caminando hasta el lugar donde iba a ser condenado. La cruz representaba la culpabilidad de la persona que era culpable. La cruz representaba todo aquello por el cual el condenado hoy estaba pagando el precio de cargar la cruz. Entonces esto tenía como fin una humillación pública. Tenía como fin hacer entender a toda la gente que estaba viendo que cualquiera que estaba en contra del Imperio Romano y desobedecía lo establecido por el imperio, como iba a terminar, iba a ser crucificado. Nuestro Jesús tomó la cruz siendo inocente, cargó con una cruz para que vos y yo podamos estar hoy en libertad. Él, siendo inocente, toma la cruz y dice: vale la pena entregar mi vida para que vos y yo hoy podamos caminar con libertad, porque es a través de lo que Jesús hizo en la cruz que el pecado ya no tiene autoridad sobre nosotros. Es a través de lo que Jesús hizo en la cruz que nuestras enfermedades fueron sanadas. Es a través de lo que Jesús hizo que ya Dios no te mira como pecador y Él no viene a condenarnos, Él viene a salvarnos, sin importar lo que hayamos hecho, sin importar el pecado que traigamos en nuestros hombros. Él es fiel y justo para perdonarnos, y es lo que su palabra nos enseña. Jesús llevando una carga que no le correspondía. Pero acá vemos que la vida de Jesús no le fue quitada, sino que Él la entrega intencionalmente por amor hacia vos y por amor hacia mí. Juan capítulo 10 versículo 17 dice: Jesús hablando a sus discípulos dice: nadie puede quitarme la vida sino que yo la entrego. Nadie puede quitarme la vida sino que yo intencionalmente la estoy entregando, voluntariamente, en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Esa cruz que Jesús toma representa la culpa, representa condenación, representa humillación, representa el precio de nuestros pecados, y Jesús decidió llevarla por vos y por mí. Y hoy quiero hablarte de esta oración que pesa en mi corazón, de esta oración que tiene un peso sobrenatural y espiritual, que dice: Jesús cargó su propia cruz. Jesús cargó su propia cruz. Pero en su estaba la cruz que nos representaba a nosotros. Estaba la cruz que nos correspondía a nosotros. Su cruz terminó siendo nuestra cruz. Yo quiero hablarte de tres cosas, lo que representa esto. La cruz de Jesús que Él cargó representa, número uno, que nuestros pecados fueron borrados. Nuestros pecados fueron borrados. La Biblia nos enseña que todos somos pecadores. El único en el cual nos halló pecado es Jesús. Todos nosotros somos pecadores. Eso nos enseña la Biblia. Pero el gran problema que nosotros tenemos es que nos acostumbramos a pecar. Es que nosotros vemos el pecado como una falla. Présteme atención. Nosotros vemos como el pecado como una falla y estamos acostumbrados a pecar. Simplemente es una falla moral en la cual yo me he equivocado.
Simplemente caí con lo mismo. Voy a pedir que pueda estar la imagen siempre, salvo cuando hablamos de los puntos y los versículos. Pensamos que el pecado simplemente es un error en nuestra conducta, pero hoy yo quiero hablarte de cómo Dios ve las cosas. Sí, quiero traerte claridad de cómo Dios ve sobre el pecado y lo que Él ve y lo que Él nos quiere enseñar sobre el pecado. Nosotros lo vemos como una falla, pero Dios lo ve como una traición. El pecado en el cual todos estamos involucrados, nosotros lo vemos como falla, pero Dios lo ve como una traición en la cual nosotros decidimos darle la espalda. Por eso es peligroso jugar con el pecado. Por eso es peligroso acostumbrarnos a vivir en pecado. Porque la Biblia nos enseña, escuchen esto, la Biblia nos enseña en Romanos que el pecado tiene un costo, digan costo. Pensamos que el pecado es gratis. Es atractivo el pecado, ¿por qué? Por nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque es lo que nuestro corazón quiere hacer. La Biblia nos enseña que lo malo no está afuera, sino está dentro de nuestro corazón. De nuestro corazón salen los pensamientos malos, de nuestro corazón sale querer hacer lo malo. Es la naturaleza que nosotros tenemos. Entonces Dios nos está dando una perspectiva de lo que hace el pecado. Y en otras palabras, lo que hace el pecado es matarnos. El precio del pecado es una vida llena de muerte. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 23. Pues la paga que deja el pecado es la muerte. Entonces, estamos aprendiendo la palabra de Dios. ¿Está bien? Estamos aprendiendo lo que está conforme al corazón de Dios, no conforme a lo que nos parece bien para nosotros. Hay una gran diferencia en vivir como Dios quiere que vivamos y en vivir como nosotros queremos. Y ahí está la diferencia, seguir a Jesús o no. Pero sé que le estoy hablando a una iglesia que necesita más de Jesús. Sé que le estoy hablando a un pueblo que quiere agradar el corazón de Dios. Sé que le estoy hablando a una iglesia viva que sabe que nuestros mejores días están por delante, que no acampamos en el pecado. Entonces, escúchenme. Entonces el pecado, la paga que trae el pecado es muerte. Muerte espiritual. Muerte con cosas que no vemos y son invisibles, pero nos está matando en vida. Estamos ansiosos por cosas que ni siquiera pasan. Estamos preocupados por situaciones que ni siquiera estamos viviendo. La preocupación del presente o lo que va a pasar en el futuro nos tiene atados. Hay un precio alto de vivir en pecado y es muerte en vida. Es muerte en vida. Nos acostumbramos a seguir haciendo lo que está mal. Nos acostumbramos a vivir de una forma en la cual nos está matando. Por eso Jesús entrega su vida, porque tenemos acceso a su libertad y a su amor, sin importar lo que hayamos hecho, sin importar nuestra vida llena de pecado. Jesús no vino para juzgarte, Él vino para decirte que hay mucho más por delante. Él vino para decirte que te ama, que no importa lo que hayas hecho, puedes acercarte confiadamente a su presencia, que Él te perdona, que Él te salva, que tus pecados ya no tienen una lista de Él, sino que en su nombre es que hay restauración. Ahora, vamos a ir un poquito al Antiguo Testamento, y esto me encanta, escuchen esto, me encanta. Porque el Antiguo Testamento siempre nos está revelando a Jesús. La Biblia está llena de coherencia, escrita en un tiempo de más de 4,000 años, y hay coherencia en todo lo que dice. ¿Cómo puede ser que hombres estén escribiendo coherencias y profecías que se van a cumplir en el futuro? Esto porque es inspirado por Dios. Y en el Antiguo Testamento vemos que había una persona que podía y tenía la autoridad para entrar al santuario y pedir perdón por el pueblo, por los pecados del pueblo. Entonces esto funcionaba así. El sacerdote, el sumo sacerdote, entraba al templo, sacrificaba un animal inocente. Digan inocente. Digan inocente con ganas. Ahora con mucho más ganas, digan inocente. Ahora está bien, me encanta porque ustedes predican también. El sumo sacerdote era mediador entre el pueblo y Dios. Una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y rociaba sangre sobre el propiciatorio del arca. Ese día se sacrificaba un animal por los pecados del pueblo. Se usaba el chivo expiatorio sobre el cual se confesaban los pecados y luego era enviado al desierto, simbolizando que Dios quitaba la culpa del pueblo. ¿Me siguen hasta acá? Imagínense que alguien tiene que pedir a Dios por los pecados del pueblo, un representante. Eran todos espectadores. Entonces nosotros cometíamos pecados. Una vez al año el sacerdote, el pastor, como quiera llamarlo, iba, oraba a Dios, sacrificaba un animal, y eso representaba que Dios perdonaba a las personas. Pero esto no radicaba el problema del pecado de una manera
a largo plazo, sino que era algo temporal. Digan temporal. Entonces, no se erradicaba el problema del pecado, sino que de una manera anual alguien tenía que pedir por el perdón del pecado del pueblo y así Dios lo perdonaba. Pero hay algo que pasa y me encanta en el Nuevo Testamento. Y vemos a Juan el Bautista, cuando ve caminar a Jesús, cuando lo ve pasar entre el pueblo, entre los discípulos, dice en Juan capítulo 1:29, al día siguiente Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo: miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Antiguo Testamento nos estaba revelando quién iba a ser el Cordero que iba a quitar el pecado para siempre. El Antiguo Testamento nos está diciendo que un animal inocente tenía que ser sacrificado, inocente para la justificación del pueblo. Pero en el Nuevo Testamento tenemos al Salvador Jesús, no siendo un animal, sino siendo algo inocente, que su sangre nos iba a limpiar y que no era algo temporal, sino que iba a ser para toda la vida. A través de lo que Jesús iba a hacer en la cruz del Calvario, tus pecados y mis pecados son perdonados. Jesús cargó una cruz para que nuestros pecados sean perdonados. ¿Tiene sentido lo que estamos viendo? ¿Tiene sentido cómo Jesús toma el lugar de alguien inocente para que vos y yo hoy podamos caminar con libertad? Pero acá hay una gran responsabilidad. Es ¿qué hacemos con nuestra vida llena de pecado? ¿Qué hacemos con nuestra vida que parece que está todo bien? Nos acostumbramos a vivir en pecado. Escúchenme, pecado no es simplemente hacer cosas morales que afecten a los demás. Porque decimos: ay, Eric, yo la verdad no necesito ser parte de la iglesia. Yo no necesito a Dios. Yo no mato a nadie, yo no robo a nadie. Me parece que tengo una vida bastante perfecta en todo lo que hago. Y pensamos que pecado se reduce simplemente a las cosas que afectan a una persona que está del otro lado. Pero no hay un pecado más o menos importante. Pecado es todo aquello que nos aleja del corazón del centro de Dios. Pueden ser hábitos, pueden ser pensamientos que llevan a la acción, pueden ser deseos que te llevan a un lugar en donde no tenés que estar, pueden ser ver cosas incorrectas. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que todos somos pecadores. No hay excepción en esto. ¿Están conmigo? ¿Me siguen? Todos somos pecadores. Jesús vino a quitar ese pecado de nuestro corazón y del mundo, a regalarnos salvación para darnos un futuro y una esperanza. Pero ¿qué hacemos con nuestra carga? ¿Qué hacemos con nuestra vida donde está llena de cosas incorrectas? ¿Qué hacemos con nuestros pecados? Gracias por preguntarme esa pregunta, Diego. Muchísimas gracias. ¿Y saben dónde encontramos la verdad? Dígame dónde. En su palabra. En su palabra. Por eso es tan importante que pasemos tiempo en su palabra, para escuchar la verdad y no la verdad que el mundo quiere hacernos creer. Su palabra dice en 1 de Juan, versículo 1 al 8 al 9: si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es... ¿Qué hacemos? ¿A quiénes? Entonces, pecado no es simplemente lo que hacemos mal con el otro, es lo que hacemos con el templo de Dios. Nuestro corazón, esas actitudes que dan la espalda a Dios, esos pensamientos que no reconocen a Dios como tu Salvador y tu Señor, el querer hacer las cosas a tu propia manera y no a lo que Dios dice, todo eso nos aleja de Dios. Pero Jesús pagó el precio para que lo que estábamos alejados de Dios podamos acercarnos. Jesús entregó su vida y cargó con su cruz, que era la nuestra, para crear un puente en nuestro corazón pecador y la presencia de Dios. Entonces Dios ya no nos ve como pecadores. Podemos entrar a su presencia confiadamente y Él nos perdona. ¿Por qué? Porque Jesús nos justificó. ¿Qué pecado estás cargando que ya Dios te dijo: hey, ya sos perdonado? Ya fuiste perdonada. Yo ya te salvé. Lo único que tenés que hacer es rendirte a mí, acercarte a mí. Versículo 9 de 1 de Juan dice: pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiero decirte algo: es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo de volvernos hacia su corazón. Es tiempo de entender
que todos estamos llenos de pecado y lo único que hace el pecado es matarnos a nosotros en vida. Por eso Él nos ama tanto que no nos quiere dejar igual. Él nos ama tanto que dio a su Hijo Jesús para que podamos tener libertad. Él nos ama tanto para decirte, hey, no sigas en esta vida, que el único que se está haciendo daño sos vos mismo. No se trata de complacer a tu carne, no se trata de hacer estas cosas que parecen atractivas, porque la paga del pecado es muerte. No te acostumbres a darle la espalda a Dios. Es tiempo de volvernos a su corazón. La cruz que Jesús cargó representa, número 2, que nuestro orgullo fue quebrado. Digan orgullo. ¿Hay una persona orgullosa acá? Yo levanto mis dos manos. Estamos en proceso, tranquilos. No somos la obra terminada, estamos en proceso y eso es bueno. Estamos todos en un proceso. ¿Qué es el orgullo? Gracias por preguntarme, Diego, también esa pregunta. El orgullo es una actitud del corazón que lleva a una persona a exaltarse a sí misma por encima de Dios y los demás. Esto se ve pensando que podemos solos. ¿Cuántos creemos que muchas veces podemos solos? ¿Cuántos creemos que tenemos la última palabra? ¿Cuántos creemos que pensamos que tenemos el control sobre finanzas, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos? ¿Cuántos pensamos que tenemos el control de las cosas, que queremos pensar que tenemos el control, pero en realidad el único que tiene el control de las cosas es Dios y nuestra vida está en sus manos? Él es el único que abre el mar rojo, el único que lo cierra, el único que endurece el corazón del faraón y el único que hace soltar a su pueblo, el único que trae sanidad, el único que trae restauración. Él es Dios y en sus tiempos Él es perfecto. Él es el único que tiene el control, pero escuchen esto. Esto se ve pensando que podemos solos, un corazón orgulloso, que no necesitamos de Él. ¿Cuántas veces pensamos que no necesitamos de Dios? A veces tengo conversaciones con Sofi, no amor, déjame resolver esto. ¿Resolver qué si no tengo ni idea? No, déjame que yo sé cómo es lo mejor para esto. No escuchamos corrección. Nos sentimos ofendidos cuando nos desafían. Cuando alguien nos dice que no estamos haciendo las cosas bien porque nos aman, nos vamos de la iglesia. Cuando alguien dice, no, pero ¿quién se cree esta persona para decirme ahí? Porque tal vez te está amando, te está diciendo lo que no te gusta. Porque Dios nos ama tanto que nos corrige. Eso es el orgullo, un corazón que piensa que se lo sabe todo y que tiene autocontrol, que es autosuficiente. ¿Saben qué? Uno de los primeros pecados en la historia del universo, ¿cuál fue? Un corazón orgulloso. Lo vemos, Satanás quiso ser como Dios. No vamos a entrar ahí en mucho detalle, pero Isaías 14, Ezequiel capítulo 28 nos enseña que había un orgullo en su corazón, siendo un ángel hermoso, que tenía la autoridad para entrar en la presencia de Dios directamente. Subió su corazón, si pudiera ser y tomaría el lugar del Altísimo, Dios lo saca del reino. Adán y Eva, la manzana perfecta, roja, llena de jugo y sabor. Viene la serpiente y les dice, si tan solo comen ese fruto, serán como, es Dios la palabra, serán como, Dios no nos llamó a ser Dios. Dios nos llamó a someternos a su voluntad. El orgullo es la raíz de todo pecado. El orgullo en el cual pensamos, hey, puedo solo, hey, no necesito ayuda. Hey Dios, tranquilo que yo con esta área yo puedo. La realidad es que yo tengo que morir diariamente a Dios para decirle, Señor, ¿sabes qué te necesito? No hay fruto más hermoso y más grande de ver que Dios está obrando diariamente en la vida de una persona. No hay más hermoso que ver a alguien rendido a la voluntad de Dios. No hay nada más hermoso que ver una persona que camina en obediencia a Dios. No por sus cosas materiales que tiene, sino por su fruto, por su corazón. Y me encanta esto. Porque las manifestaciones del orgullo se ven en varias cosas. Creerse autosuficiente. No reconocer errores, buscar ser servido en vez de servir, menospreciar a los demás y rechazar la corrección. Ouch. ¿Cuántos entramos en este grupo, en alguno de los ítems? Vamos a orar por honestidad en nuestra iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Saben cuál es la clave? Rendirnos a Dios. ¿Qué es rendirnos a Dios? Señor, no puedo más con esto. Siento que estoy cayendo una y otra vez en lo mismo. Saca estos pensamientos de incredulidad. Saca estos pensamientos de que no soy amado, que no soy amada por lo que he cometido en el pasado. Dame tu corazón, Señor, te necesito. Pero esto digan, es diario. Porque el día que diariamente dejamos de rendirnos a Dios, es donde nuestro corazón de vuelta piensa en hacer que el orgullo.
rendirnos a Dios es diario. Por eso necesitamos su palabra. Por eso necesitamos nuestra vida de oración. Esto no se trata de religiosidad. Esto se trata de una relación. Yo necesito escuchar de su palabra para entender que soy amado, que soy aceptado, que ya el pecado no tiene autoridad sobre mí. Cuando vienen los pensamientos de condenación, recordar que Él me amó, que Él me perdonó, que Él no vino a condenarme, Él vino a salvarme. Quiero decirte de parte de Dios, Él envió lo más precioso, que se llama Jesús, para darte vida en abundancia, para que ya el pecado y el orgullo no venga a tu corazón, sino que entiendas que debemos rendirnos constantemente a su corazón. Jesús constantemente buscaba de Dios, que nos hace creer que nosotros no necesitamos ir a su presencia. Jesús se separaba con sus discípulos, iba a buscar a Dios. ¿Qué te hace creer y pensar que un día tan solo de no escuchar su palabra o no orar vas a estar bien? ¿Qué nos hace creer esa mentira? Jesús, siendo el Hijo de Dios, constantemente paraba a sus discípulos y me voy a orar porque necesito de Él. Y nosotros creemos y pasan 1, 2, 3, 4, 5 días, 7 días. No leemos su palabra, no oramos a Dios. Nos acostumbramos a una vida llena del corazón de Dios para estar acostumbrados a lo que el mundo quiere darnos. Y pensamos que se trata de religiosidad. No, hermano, hermana, esto no se trata de religiosidad. Esto se trata de su palabra que me recuerda quién es Él. Que me recuerda que nuestros mejores días están por delante. Que Él vino para transformar mi corazón. Que Él cargó una cruz por amor hacia vos y para mí. Mi pregunta es, ¿por qué no cuidas tu vida de rendirte a Dios diariamente? Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Dice Pablo, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a cual aferrarse. En cambio renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Se humilló Jesús a sí mismo, contrarrestó el orgullo del corazón humano. Nos enseñó a depender de Dios siendo su propio hijo. Nos enseñó la grandeza de la humildad por encima del orgullo. Nos enseñó a morir a nosotros mismos para que Él crezca en nosotros. Nos enseñó a servir a otros y no ser servidos. Nos enseñó a amar incluso a los que nos hacen mal. Nos enseñó a perdonar a aquellos que nos hacen daños. Nos enseñó a orar por nuestros enemigos. Eso es humildad y Jesús lo representó. Lo peligroso de un corazón orgulloso es que a través de esa actitud le damos lugar al pecado. No vuelvas a lo que Jesús entregó su vida para que vos seas libre. Y número 3, mientras el equipo me acompaña, la cruz que Jesús cargó representa que nuestra salvación no fue regalada. Nuestra salvación no fue regalada. ¿Saben qué? Vos y yo no merecíamos salvación. ¿Saben? Vos y yo no merecemos nada de lo que Dios haya hecho y el cielo haya entregado. ¿Por qué? Porque somos completamente pecadores. Pero así todo, Dios envió lo más precioso del cielo para que vos y yo tengamos el regalo más hermoso que podamos tener, y esa es la salvación. Que nadie se distraiga, porfa, prometo que ya termino. Que nadie se distraiga mientras el equipo toma su lugar sin distraer a nadie. Jesús vino para salvarnos, no para condenarnos. Juan capítulo 3 versículo 16 dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esta es la mayor revelación que vos y yo podemos entender. Cuánto Dios nos ama. Cuánto Dios te ama, que envió a Jesús a cargar una cruz que no correspondía, que envió lo más precioso del cielo para que a través de lo que Jesús iba a hacer, tus pecados sean borrados en cuanto vos confieses que somos pecadores. La salvación para nosotros fue gratis, pero el cielo pagó un precio alto. Y lo hermoso de la salvación es que no depende de nuestras acciones. La salvación la recibimos por un regalo inmerecido que Dios ha hecho al enviar a Jesús. La salvación no depende de nuestras acciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos vamos a equivocar una y otra vez. Que nos vamos a dar la cabeza contra la pared una y otra vez. Que vamos a pecar constantemente.
Que la salvación no la obtenemos por obras, sino la obtenemos al poner nuestra fe en la persona que entregó su vida por amor hacia cada uno de nosotros, y ese es Jesús. Ahora, esto nos da la excusa a nosotros y la luz verde para seguir pecando, porque estuvimos aprendiendo recién que la paga del pecado es la muerte. Hay una consecuencia que trae el pecado, y es sentirnos vacíos, sentirnos rotos, sentir que no podemos. El precio fue alto, lo que costó la salvación gratuita para cada uno de nosotros. Fue altísimo. A nosotros no nos costó nada, pero a Jesús sí le costó. A Jesús sí le costó la salvación, que hoy es gratuita para nosotros. Tuvo un precio muy alto, que fue lo que Jesús cargó en la cruz del Calvario. Escuchen esto, antes de la cruz, antes de que Jesús tomara su cruz, Él fue azotado y flagelado, tal y como Pilato lo había prometido. El objetivo de la flagelación era debilitar a la víctima hasta el estado junto antes de colapsar y morir. Conforme los soldados romanos golpeaban repetidamente la espalda de la víctima con toda su fuerza, las bolas de acero causarían contusiones profundas, y las puntas de cuero y los huesos afilados cortarían la piel y los tejidos subcutáneos. Luego, mientras continuaba la flagelación, las laceraciones desgarrarían los músculos esqueléticos subyacentes y producirían cintas temblorosas de carne sangrante. El dolor y la pérdida de sangre generalmente prepararían el escenario para un shock circulatorio. La cantidad de sangre que se perdía podía determinar cuánto tiempo la víctima sobreviviría en la cruz. Y ese Jesús expuesto para la salvación tuya y mía, la flagelación severa con su intenso dolor y la pérdida apreciable de sangre, probablemente dejó a Jesús en un estado previo al shock. Además, la metidrosis había dejado su piel particularmente sensible. El abuso físico y mental hecho por los judíos y los romanos, junto con la falta de comida y agua y sueño, también contribuyeron a su estado generalmente debilitado. Por lo tanto, incluso antes de la crucifixión, la condición de Jesús física estaba en estado grave y posiblemente crítica. Y Jesús, agotado después de esto, toma una cruz que era muy pesada, que apenas podía con su propia vida, y toma la cruz que representa lo que vos y yo nos merecíamos. Alguien inocente pagando el precio por la justificación de nuestros pecados. Y Él no se quejó, sino que la tomó por amor. Mi pregunta es, cuando Jesús pasa por la sentencia que es dictado culpable y va hacia la crucifixión, ya Jesús, estando abierto en su cuerpo y sus heridas, que no tenía fuerza para llevar esa cruz, no había nadie que lo había ayudado. La Biblia dice que nadie lo ayudó. ¿Dónde estaban los discípulos? Él no podía por las contusiones, la gente riéndose de Él, con su espalda abierta, cargando 65 kilos sobre Él y el peso del pecado de la humanidad. ¿Dónde estaban sus discípulos? ¿Dónde estaba la gente que lo había sanado? ¿Dónde estaba la gente que lo había recibido y le cantaba Hosana, que el Salvador está viniendo? Ahora de repente todo el mundo gritando crucifíquenlo, riéndose de Él. La salvación tuvo un precio alto, y ese es el que Jesús cargó por amor hacia vos y por amor hacia mí. Pero hubo alguien que tuvo el privilegio de cargar la cruz tan solo unos pasos con Él. Obviamente los romanos ven que Jesús ya no puede más, que no está llegando a donde Él tenía que llevar una cruz que no era su cruz, era la voluntad de Dios sobre Él. Y Él toma esa cruz, que toma nuestro lugar. Él lo toma. Éramos nosotros los culpables, éramos nosotros los que estábamos llenos de pecado. Y te le decís, Eric, yo no me siento identificado con lo que está diciendo, pero es lo que la Biblia nos enseña. Un inocente pagando por la justificación del pueblo de Dios, una vida entregada por amor. Pero Él sabía que al tercer día se iba a levantar de los muertos. La muerte no podía con Él. Era la gran victoria del cielo. Pero ¿dónde estaban todos
los que habían recibido sanidad? ¿Dónde estaban todos los que habían decidido, Señor, acá estoy? Y eso nos representa a nosotros. Venimos a la iglesia para que Dios nos dé algo. Venimos a la iglesia, Señor, toma el control de mis finanzas. Señor, ¿por qué no me prosperás? Señor, ¿por qué sigo con este desafío? Y venimos a la iglesia con el corazón, Señor, dame, bendecime, haceme. Jesús ya pagó el precio. Lo más hermoso, Él nos hizo libres de la condenación. Él nos hizo libres del pecado. Él nos hizo libres de todo lo que nos ataba. Ese fue el precio de la salvación. Pero ¿dónde estaban todos aquellos que habían recibido algo de parte de Jesús? Y dice que los romanos, cuando ven que Jesús no podía y no iba a llegar, por el colapso en su cuerpo, por las heridas abiertas de su espalda, y cada vez que subía la cruz que pesaba más de 65 kilos, esa parte donde el condenado tenía que cubrir, las heridas se abrían. De repente la espalda empezaba a sentir que se estaba desgarrando, que la columna y los huesos se empezaban a salir. De repente Jesús se tira al suelo y el imperio romano toma a alguien obligado, le dice: ayuda a Jesús a servir. Y esto representa, y lo vemos en Lucas 23, versículo 26. Cuando ellos se llevaron a Jesús, sucedió que un hombre llamado Simón, que era de Cirene, venía del campo. Los soldados lo agarraron, pusieron la cruz sobre él. Miren esto, pusieron la cruz sobre él y lo obligaron a cargarla detrás de Jesús. Pusieron la cruz sobre él, y esto es una imagen divina. Esto es una imagen espiritual de lo que la cruz tendría que estar encima de alguien en donde era un hombre. Es el intercambio de un salvador tocando al salvado. Es el intercambio de un salvador diciendo: hoy yo estoy cargando esta cruz porque vos no la vas a pasar. Simplemente vas a tener el privilegio de sentir la madera que yo voy a sentir. Es el intercambio divino. Simón nos representa a nosotros, pero simplemente Simón carga unos pies. La cruz era para Jesús. La cruz era para Él, para que vos y yo podamos ser salvados. Esta es la imagen más preciosa: el encuentro de Jesús con el humano, el encuentro de lo divino, el encuentro del Salvador. Simón, me imagino viéndolo a Jesús cara a cara, diciendo: ahora le entiendo todo. La revelación preciosa de que vas a pagar el precio por mi libertad. ¿Acaso no es hermoso esto? ¿No es hermoso Jesús? Y pensamos que Él no nos ama, y pensamos que nuestros pecados y nuestras fallas son mucho más grandes de lo que Jesús hizo. Pero la salvación está accesible a cada uno de nosotros. Jesús, tiempo atrás, con sus discípulos, dijo algo tan precioso, que es el punto de conexión con este mensaje. En Marcos capítulo 8, versículo 34, dice: entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y dijo: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir. Y miren esto: tomar su cruz y seguirme. Tomar su cruz y seguirme. Jesús jamás nos iba a pedir algo que Él no estuviera dispuesto a liderar. Y en este momento y en esta preciosa imagen, Jesús está enseñando: todos tenemos una cruz que llevar. ¿Saben cuál es nuestra cruz? El abandonar nuestra vida que nos aleja del corazón de Dios. ¿Cuál es nuestra cruz? Es todo aquello que nos dice: Señor, hoy quiero darte la espalda. Es esos pecados que están ocultos. Es eso que nos estamos acostumbrando a vivir y pensando que alimentar nuestra carne nos hace bien, pero simplemente es satisfacción natural. Simplemente es para darle algo a nuestra carne que no va a ser nada bueno. No hay nada más hermoso que tomar nuestra cruz de nuestros desafíos, que tomar nuestra cruz de las cosas que nos superan, que tomar la cruz de nuestros pecados y decir: Señor, yo no simplemente quiero ser un espectador como la multitud. Hoy yo quiero tomar mi cruz y seguirte. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus propios trasquiladores, Él no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron.
A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo, por la rebelión de nosotros. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida. Y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que logró mediante su angustia, quedará satisfecho, y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos, no que pocos, que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos, y yo le rendiré honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue condenado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Iglesia, quiero decirte que Jesús nos justificó, Jesús pagó el precio, Jesús nos transformó, Jesús nos hizo libre, Jesús cambió nuestro lamento en baile. Jesús, el Cordero de Dios, quien pagó el precio por cada uno de nosotros. Mi pregunta es: ¿estás dispuesto a tomar tu cruz y seguirlo a Él? ¿Estás dispuesto a dar tu vida para que personas puedan conocer de Jesús? Equipo, escúchenme. ¿Por qué hacemos lo que hacemos con iglesia? Para que más personas puedan recibir esa salvación que costó el precio más precioso de Jesús inocente. Pero lo hermoso de esto es que la muerte no pudo con Jesús. Al tercer día el plan era que se levante de los muertos y podamos tener victoria por medio de lo que Jesús ha hecho. Mi pregunta es: ¿estás dispuesto a tomar tu cruz y seguirlo? Porque hay un precio. Hay un precio. El precio es morir a lo que nos gusta. Es morir a lo que parece atractivo. Es morir a nuestra alma. Es morir a nuestros deseos. Es morir a lo que hacemos mal para que Él crezca. Mi pregunta es: ¿estás dispuesto a morir a eso y seguirlo a Jesús?